Bien, una vez más, buenos días. Es un privilegio que el Señor nos regala poder estar esta mañana en este lugar. Estamos ya en el penúltimo día del año 2018. ¿Qué acostumbramos a hacer cada fin de año? Es tiempo de comer bastante, ¿cierto? Termina el año, siempre terminamos unos kilitos de más. Después, entonces, en enero decimos, vamos a hacer el propósito. Este año sí vamos a dedicarnos, vamos a hacer ejercicio todos los días. Este año sí, este año va a ser el año siempre estamos haciendo promesas, compromisos que después llegamos a perder y se nos olvidaron, ¿cierto? A veces, este año sí voy a estar yendo a la oración todos los días. Tenemos oración todos los días y la primera semana y después se nos olvida. ¿Por qué pasa eso? Porque somos frágiles, somos inconstantes, porque no tenemos esa disciplina, no nos esforzamos más allá de lo que estamos acostumbrados, no cambiamos el estado de cosas, no cambiamos el chip, o sea, cambiamos de año, pero realmente no asumimos como una nueva oportunidad ese año que empieza. Por eso yo quiero que estemos hablando esta mañana de que la iglesia necesita hacer un balance espiritual. Es el tema que vamos a estar trabajando en esta mañana. La iglesia necesita hacer un balance espiritual. Vamos a leer para iniciar nuestro estudio esta mañana en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 11 al 26. Dice la palabra del Señor: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerte en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que Dios había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres,
diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Muy bien, cuando hablamos de hacer un balance, tenemos que mirar algunos elementos o tomar algunos elementos como referencia para saber cómo estamos. Siempre hay un antes y un después en el balance. Y también podemos en ese balance tratar de ver un poco el después, el mañana. Por eso vamos a hablar básicamente de dos cosas esta mañana. Vamos a ver que la iglesia necesita un balance espiritual, tomando como base la historia de Israel, pero también teniendo en cuenta su propio contexto. Entonces, lo primero que vamos a hacer esta mañana es tomar como base la historia de Israel para tenerla en cuenta en nuestro balance. Porque ¿qué dice la sabiduría popular? Dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, la idea es que nosotros podamos analizar el contexto histórico de Israel, que podamos ver cómo ellos fallaron para nosotros no cometer los mismos errores, pero también que podamos ver la manera como Dios de manera especial obró en ellos para restaurarlos y ponerlos en una posición especial. Por eso entonces esta mañana vamos a mirar primero cómo la iglesia necesita hacer un balance espiritual tomando como base la historia de Israel. Y vamos a mirar el contexto de un llamado de atención. Resulta que Dios tuvo que llamarle la atención a su pueblo en un determinado momento. Y fue un tirón de orejas fuerte que ellos recibieron porque lo merecían y lo necesitaban. Así como nosotros muchas veces, cuando hacemos balance espiritual, nos damos cuenta muchas veces que necesitamos ser sacudidos, estremecidos, porque a veces no estamos, o muchas veces no estamos haciendo lo que debemos hacer y no lo hemos entendido. Entonces a veces Dios nos coge y nos zarandea, nos mueve para que nosotros enderecemos el camino. Pero el contexto para lo que vamos a estar hablando esta mañana lo encontramos en el libro de Nehemías, en el capítulo 9. Vamos a leer un poco de historia. Nehemías en el capítulo 9. Vamos a hacer historia, vamos a repasar un poquito la historia de Israel. Nehemías 9, desde el versículo 1 hasta el 38 son 38 versículos, 35. Dice que el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sabanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificarás todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran.
Cuando empieza entonces Nehemías, empieza a hacer un recuento de la historia desde cuándo. Desde el mismo momento de la creación, ¿cierto? Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo el ejército de ellos. Y empieza a hablar entonces de la creación. Luego dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darla a su descendencia. Y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como este día. Entonces vemos cómo continúa la historia, continúa haciendo el recuento, y entonces dice cómo Dios escogió a Abraham, su siervo, y dice, lo tomó allá de Ur de los Caldeos, y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Dios toma a Abraham, lo lleva a la tierra prometida, habita allí como extranjero. Luego Dios le confirma su promesa y le dice: levanta los ojos hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente, y mira, porque todo lo que ves, toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia. Y luego vemos cómo se desarrolla la historia de los patriarcas. Luego vemos el nacimiento de Isaac. A Isaac le nació Jacob, a Jacob le nacieron sus 12 hijos y su hija Dina. Y luego cómo ese pueblo, cuando José es vendido para Egipto, llegan a Egipto primero como invitados, porque hay hambre en toda la tierra, y allí en Egipto empieza a cumplirse la promesa de Dios para su pueblo, su promesa que había hecho Abraham. Y entonces esta familia grande, esta familia numerosa de Jacob y sus descendientes empieza a convertirse en una gran nación y empiezan a multiplicarse. Se multiplican de tal manera en Egipto que el faraón egipcio tiene temor de ellos por el número tan grande que son, y dice: tenemos que hacer algo, no sea que viniendo algún rey contra nosotros, estos israelitas, porque empezaron a llamarlos israelitas porque eran todos los descendientes de Jacob, y Dios le cambió el nombre a Jacob, que quiere decir suplantador, y le puso por nombre Israel, y luego a toda su descendencia fue llamada entonces los israelitas. Y este pueblo entonces llegó a ser una amenaza para el imperio egipcio, y entonces el emperador, el faraón egipcio, determinó esclavizarlos. Dice que se levantó un faraón que no conoció a José y todo lo que había pasado con él, y entonces esclavizó al pueblo de Israel, a esa familia grande, que eran muchos ya, fueron esclavizados, pero dice que de allí Dios los sacó con mano poderosa, con mano fuerte, haciendo grandes señales. Especialmente menciona un momento en el que están ellos frente al Mar Rojo, y en el Mar Rojo entonces allí Dios abre las aguas del mar para que ellos pasen en seco. Entonces vemos cómo el contexto histórico. Entonces hablamos de la cautividad en Egipto, luego habla de la salida de la esclavitud en Egipto y el establecimiento en la tierra prometida. Dice: dividiste el mar delante de ellos y pasaron por el medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo, santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías.
Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y comieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste que se volvieran a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Y por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que han alcanzado nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Vemos cómo entonces Nehemías está leyendo la palabra y está haciendo un recuento de todo lo que el pueblo vivió desde que salió de la esclavitud en Egipto, cómo entraron a la tierra prometida, cómo fueron gobernados por aquellos caudillos que se llamaron jueces, y Dios levantaba cada vez que el pueblo estaba oprimido por los pueblos extranjeros, clamaban a Dios y Dios enviaba jueces para que los libraran. Recordamos algunos de ellos como Sansón, Jefté.
Y recordamos también cómo después ellos decidieron que no querían tener jueces, que no querían que Dios los gobernara, y entonces Dios les permitió que tuvieran reyes como las otras naciones. Se levantó el rey Saúl, primero un rey conforme al corazón del pueblo, como el pueblo quería ese rey. Después que ese rey desobedeció a Dios y fue desechado, entonces Dios levantó otro rey conforme a su propio corazón, al rey David, por medio del cual Dios engrandeció a su pueblo. Y como ese pueblo fue muy poderoso, fue tenido en cuenta en todas las naciones. Pero ¿qué pasó? Que ellos volvían nuevamente y se olvidaban de su Dios, se olvidaban de la ley de Dios. Y cada vez que había un nuevo rey, había algunos reyes que querían volver otra vez a que el pueblo volviera a la ley, que volviera a tener en cuenta a Dios, pero se olvidaban muy rápidamente de Dios. Muy rápidamente lo hacían. Entonces, vemos cómo, desde que ellos entraron a la tierra prometida, empezaron a tener problemas. Porque cuando ellos entraron a la tierra prometida, Dios les había dicho que tenían que expulsar a todos los que vivían en la tierra prometida. Pero ellos hicieron un pacto con algunos de los habitantes de esa tierra y los dejaron habitar en medio de ellos. Y aquí empezaron sus problemas. Y empieza todo un tiempo en el que el pueblo, había unas temporadas en que tenían en cuenta a Dios y les iba bien, pero otras temporadas en que se olvidaban de Dios y les iba mal. Ese es el contexto. Y aquí vemos en el libro de Nehemías cómo después de que fueron llevados cautivos, porque tuvieron a los profetas que estuvieron amonestándolos a ellos, estuvo el profeta Jeremías, estuvo Isaías, varios de los profetas hablando y diciéndoles: arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, decía Jeremías, si no se arrepienten, Dios los va a entregar en manos de pueblos extranjeros. Pero no hicieron caso, no tuvieron en cuenta la amonestación que Dios enviaba por medio de su profeta. Incluso quisieron matar al profeta Jeremías, y sufrió mucho este profeta por decir lo que Dios mandaba que dijera. Y entonces fueron llevados cautivos. Vino el imperio babilonio con Nabucodonosor. Primero, antes de que viniera el imperio babilonio, vino el imperio asirio y se llevó cautivo al reino del norte, porque por sus muchas desobediencias, el reino que inicialmente con Saúl era uno solo, las 12 tribus formaban un solo reino, y luego con David, también con Salomón, era un solo reino, fue dividido por causa del pecado de David. Se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Vinieron los asirios y se llevaron cautivos al reino del norte, y ese reino ellos nunca más volvieron a su territorio. Pero luego vinieron los babilonios, por medio de Nabucodonosor como comandantes. El rey Nabucodonosor vinieron y se llevaron cautivos al reino del sur, que era conformado por dos tribus, Judá y Efraín, y se llevaron cautivos a los que se llegaron a llamarse judíos. Se los llevaron cautivos y estuvieron cautivos, de acuerdo con la profecía de Jeremías, 70 años. 70 años. Y luego de estos 70 años se levantó en Babilonia un rey que le dio el esplendor al imperio babilonio, al imperio medo-persa, que ya se unieron dos imperios después de Babilonia, que fue Nabucodonosor. Vino el imperio medo-persa y se constituye como un gran imperio, y eso fue por mano del rey Ciro. Ciro el Grande fue un gran gobernante que unificó muchas provincias. Y Ciro especialmente tuvo una característica, y es que los reyes anteriores habían tomado la característica era que conquistaban a los pueblos y se llevaban a la gente para tenerlos como esclavos allí en su territorio. Ciro ya no hizo esto, sino que Ciro permitió que cada pueblo que era conquistado siguiera en su lugar y tuviera su propio gobierno, pero ahora lo que hacía era que se convertían en tributarios del imperio. Eso fue lo que hizo Ciro. Y entonces Ciro emitió un decreto muy importante para el pueblo de Israel, y es que les dijo a los israelitas que podían volver de la cautividad, podían ir nuevamente a la tierra de ellos, podían ir a Jerusalén, y de hecho los envían para que vayan y reconstruyan la ciudad de Jerusalén. Pero aquí donde describe el libro de Nehemías, el libro de Esdras, que nos habla de cómo se reconstruyó la muralla de Jerusalén,
en 40 días, que nos habla de cómo este pueblo encontró, porque por mucho tiempo se habían olvidado de la ley de Dios, y encontraron una copia de la ley de Dios, y empezaron a dar importancia a la ley de Dios, y leyeron la palabra de Dios. Dice que leían desde el alba hasta el mediodía, estaban leyendo de continuo la palabra de Dios, y que había hombres que hacían entender la palabra a todo el pueblo. Bueno, todo esto es el contexto, porque ellos regresaron, pero Dios, el rey Ciro había dado una orden específica cuando él entrega la orden, y es que les dijo: vayan y reconstruyan el templo de Dios. Dios me ha ordenado que se reconstruya su templo en Jerusalén. Llegaron los que llegaron de la deportación, en cabeza de Zorobabel, empezaron a la reconstrucción, quisieron reconstruir el templo también, pero resulta que se levantó la oposición, personas que no querían dejarlos construir, y entonces se frenó el proceso de construcción del templo y pararon por un tiempo hasta que se levantó un nuevo rey en el imperio medo-persa, que fue el rey Darío. Y aquí está pasando una serie de cosas. Dios levanta a unos profetas especiales, del cual quiero que leamos en este momento. Quiero que miramos, abriendo nuestras Biblias, en el libro del profeta Ageo, en el capítulo 1, que es el tema que nos ocupa esta mañana, hablando del balance. Esto solamente era el trasfondo histórico. Vamos a mirar entonces el profeta Ageo. En el capítulo 1, vamos a leer, ahí donde llevo la historia. Dice que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los montes y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Jehová, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Entonces aquí vemos que el rey Ciro los manda que regresen de la cautividad, y ellos tenían que
reconstruir el muro, reconstruir la ciudad, pero especialmente construir el templo. Pero ¿qué había sucedido? Ellos habían reconstruido el muro, sí, la muralla la reconstruyeron, habían reconstruido sus casas, las habían adecuado muy bien y se acomodaron, estaban muy cómodos, muy tranquilos, y se olvidaron del propósito principal por el que habían sido enviados por Dios a esa tierra. Se olvidaron de la construcción del templo. Por eso, ¿qué le dice Dios? Es tiempo de que ustedes habiten en sus casas tranquilos y en la casa mía esté todavía sin levantarse, sin construirse. ¿Está bien lo que ustedes hacen? Les dice, piensen muy bien lo que está pasando. Ustedes están muy cómodos ahí. Pero si ustedes miran, ustedes están sufriendo algunas cosas. Y ustedes tal vez no se han preguntado por qué están sufriendo lo que sufren. Dice, si ustedes se dan cuenta, no hay cosechas. Si ustedes se dan cuenta, ustedes comen y no están satisfechos. Ustedes trabajan, reciben su jornal y la plata se desaparece, no les alcanza para nada. ¿Ustedes no se han preguntado por qué les está pasando todo eso? Sencillamente, ustedes están viviendo esa experiencia en sus vidas porque ustedes se han olvidado de mí y se han olvidado de tenerme en cuenta y no han hecho lo que yo les mandé que hicieran. Se olvidaron de la historia, se olvidaron de tener en cuenta a Dios. No es lo que leímos allá. Por eso, cuando Nehemías habla de que ellos leyeron la palabra y los impactó tremendamente, es porque ellos se habían olvidado de Dios. Porque resulta que cuando nosotros nos acomodamos, es fácil olvidarnos de Dios. Porque nos acordamos de Dios cuando tenemos necesidad y estamos con el algo al cuello. Pero cuando tenemos algún tipo de comodidad, es fácil olvidarnos de Dios. Ahí entendemos la oración de Agur en el Proverbios 31. ¿Recuerdan lo que dice Agur? Señor, no me des mucho, no sea que me olvide de ti. Pero tampoco me des poco, Señor, no sea que reniegue de ti. Manténme del pan necesario. Entendemos, pues sí, porque cuando tenemos mucho, fácilmente nos podemos olvidar de Dios. Y cuando tenemos poco, fácilmente podemos caer en la murmuración y en la queja. Y eso le pasó al pueblo. Entonces, ellos estaban sufriendo por su negligencia. Ellos estaban dilatando la construcción del templo. Decían, ¿es tiempo? No, todavía no es tiempo, dejemos eso y eso puede esperar otro poco, todavía no es tiempo. Hasta que reciben el llamado de atención de Dios. Dios les llama la atención por medio del profeta Ezequías y también del profeta Ageo. Especialmente leímos acá a Ageo, y por medio de Ageo les dice, es tiempo de que ustedes estén cómodos, ustedes no se ponen a pensar, ustedes están cómodos, pero no han hecho lo que yo les mandé. ¿Qué sucedió luego de que el profeta Ageo transmite la palabra de Dios? ¿Qué sucedió después de que ellos recibieron el llamado de atención, el tirón de orejas de parte de Dios? ¿Qué hicieron? Dice que todos ellos, entonces, dice que Zorobabel, el gobernador, que Josué, el sumo sacerdote, y todo el pueblo, entonces temieron a Jehová. Dijeron, así la embarramos. Reconocieron su error. Dijeron, está bien, Señor, nosotros no hicimos bien, sabemos que hicimos mal, queremos recomponer, queremos ponernos entonces a la orden contigo, vamos a hacer lo que tú nos enviaste, lo que tú nos mandaste a hacer. Y cuando ellos reconocieron, entonces dice que Dios obró en su corazón. Es lo que leímos al final Dios obró en el corazón de ellos, y entonces ellos pusieron manos a la obra y lograron terminar aquella obra que Dios les había encomendado. ¿Por qué? ¿Cuál fue la respuesta al llamado de atención? Leemos ahí, ya leímos desde el 12 al 15. Ellos se arrepintieron, pusieron manos a la obra y recibieron el apoyo de Dios. Se arrepintieron, pusieron manos a la obra y recibieron el apoyo de Dios. Ahora, es la historia, ¿cierto? Hasta ahí solamente he contado la historia. Es un resumen breve, digamos, de una historia
que nos ha tomado 6 años, que a veces nos tomó estarla estudiando. Y el profeta de Nehemías, el estadista, la resume la condensa en muy poco tiempo. Pero ¿para qué leer esa historia? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Ya dije una frase de un ratito, ¿cierto? El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces la iglesia necesita hacer un balance espiritual teniendo en cuenta su propio contexto. Vamos a mirar entonces Efesios 3, capítulos 14 al 21. Dice en Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21, dice: por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma el nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos. Amén. La Iglesia necesita tener en cuenta su propio contexto. Primero, mis queridos hermanos, debemos reconocer. Mire, en esta mañana yo quiero que cada uno de nosotros nos pongamos la mano en el pecho y reconozcamos algo que es muy importante. Nosotros nos hemos aletargado, nos hemos quedado dormidos, adormecidos, estamos muy cómodos, disfrutamos de una salvación grande, estamos tranquilos sabiendo que no vamos a perder esa salvación, pero estamos aletargados y hemos dejado de hacer lo que Dios nos encomendó que hiciéramos. Los últimos meses del año Dios nos estuvo inquietando como iglesia, o bueno, algunas personas dentro de la iglesia nos han estado inquietando a acercarnos al Señor en oración. Y hemos estado acercándonos al Señor en oración, y ese acercamiento nos ha llevado a darnos cuenta de que estábamos adormecidos, nosotros como congregación. Bueno, si miramos toda la iglesia en general, vemos que la iglesia en general se ha letargado, está dormida y está perdiendo su impacto. La iglesia está perdiendo su esencia, la iglesia en general. La iglesia está dejando de ser el referente. La iglesia está callada cuando debería estar hablando. La iglesia se retiró detrás de la trinchera. Podemos hablar hoy de una iglesia que se ha atrincherado detrás de las 4 paredes del templo. Porque la iglesia se acomodó. Porque estuvo satisfecha con que está dentro del grupo de los que hemos sido salvados, de que nos espera la vida eterna con el Señor. Y eso nos hace estar tranquilos, pero nos olvidamos de que Dios tiene un propósito especial con su iglesia, y es básicamente 2 cositas: que cumplamos con el gran mandamiento y con la gran comisión. Dios nos dice, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Dice que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Dios quiere que nosotros como iglesia nos amemos, que seamos conocidos por el amor. Y la iglesia de alguna manera ha perdido su rumbo en este sentido. De hecho,
se ha estado aislando, las personas han estado poniendo como barreras, en lugar de estarse incentivando nuestras relaciones y cultivando una relación más cercana, nos hemos ido alejando cada vez más y solamente nos encontramos aquí cada domingo como congregación. Y así pasa en cada congregación. Si usted va a analizar, cada congregación solamente se reencuentra cada domingo, pero de lunes a sábado, cada uno por su lado. La iglesia tiene un problema serio en este momento. El letargamiento que se encuentra, pero también el momento histórico que se está viviendo. La relativización de las cosas, el ecumenismo está tomando unas ventajas, unas proporciones que ya son alarmantes. Miren, estos días yo miraba algunas, es tiempo de películas navideñas, películas que tienen que ver con la Navidad, y veía una película especialmente que me llamó la atención, una parte que vi, y eran dibujos animados. El pastor viendo dibujos animados, pero me llamó la atención, es que veía que había dos grupos, unos que había como una competencia, unos en el Polo Norte con Papá Noel y todo su ejército de trabajadores fabricando los muñecos, los regalos para llevarle a los niños en todo el planeta, y en una otra parte estaban los del pesebre, José, María y el niño Jesús, y había una competencia para ver cuál de los dos ganaba esa competencia. En la tira cómica parecía algo muy cómico, pero realmente yo no le vi nada de cómico al final, porque ¿cuál es el propósito de esto? Es reducir la palabra de Dios y ponerla al mismo nivel de las tradiciones humanas. Entonces, para el común de la gente que no se está dando cuenta de lo que está pasando, es lo mismo Papá Noel que Jesús. Y caben en el mismo, digamos, en el mismo pesebre, en el mismo adorno en su casa, está el Papá Noel y está el niño Jesús, y son iguales los dos. Y tal vez están esperando más del Papá Noel que del niño Jesús, según lo que ellos plantean. Es un momento histórico en el que se ha reducido tremendamente el impacto de la palabra de Dios. Se ha relativizado la palabra de Dios. La gente ya no toma la palabra de Dios como algo absoluto, ya la toma como algo adicional a otras cosas. Sí, la palabra de Dios tiene algo de cierto, pero hay otras cosas. Y tenemos que tener en cuenta todas esas cosas. Es el planteamiento que se está haciendo. Y el ecumenismo que se está impulsando en la iglesia tradicional está llevando precisamente en esa misma dirección. En que pongámonos de acuerdo en algo. No importa si tenemos que pasar por alto muchas cosas que la Biblia dice. Solamente con que tengamos algún punto de encuentro. Es un momento histórico bastante delicado. En este momento histórico, la iglesia debe despertarse. Si la iglesia hace balance, se va a despertar y tiene que empezar a pensar en la comisión que ha recibido. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, este próximo año, 2019, para nuestra denominación ha sido catalogado el año de las misiones y el año de compartir. Nosotros, mis queridos hermanos, hemos conocido el Evangelio porque hubo personas que vinieron a traer la noticia, que atendieron el llamado de la gran comisión y vinieron a traernos la noticia, y por eso nosotros hemos sido beneficiados. Si esas personas no hubieran atendido el llamado y no hubieran venido, nosotros no tuviéramos el Evangelio. Pero Dios las usó de esa manera. Ahora, Dios quiere usarnos a nosotros. Dios quiere usarnos a nosotros. Porque a nosotros nos ha enviado. Nosotros debemos ir a las personas que no conocen al Señor Jesucristo. Entonces, como iglesia, ¿qué balance tenemos que hacer? Tenemos que reconocer que no hemos hecho lo que debemos haber hecho. Si yo les pregunto, hay una pregunta que se hace frecuentemente en las congregaciones,
Y es que le preguntan a los hermanos, ¿a cuántas personas trajo usted a los pies del Señor durante el año 2018? Pero no voy a preguntar eso porque eso no lo hago yo, ¿cierto? El ser humano no puede traer a nadie a los pies de Dios, porque el Señor dice en su palabra que nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces el que trae a las personas a su iglesia es el Padre. Pero sí voy a hacer la otra pregunta que sí corresponde a nosotros. ¿Con cuántas personas compartió en el 2018 el mensaje del Evangelio? Note que la pregunta no es ¿con cuántas personas habló de la Biblia? No es eso. La pregunta es ¿con cuántas personas compartió el mensaje del Evangelio? Y no me van a responder porque seguramente que en ese balance vamos a quedar bastante cortos. Y si quedamos cortos en la respuesta a esa pregunta, tenemos que entonces reconocer que nos hemos desviado del propósito de Dios. Y si podemos reconocer que nos hemos desviado del propósito de Dios, estamos en una fecha importante. ¿Por qué es una fecha importante? Porque cambiamos de calendario, porque hay vacaciones, porque hay prima de Navidad. ¿Por qué esta fecha es importante? Es importante porque nosotros, los seres humanos, usamos unos recursos para iniciar que se conocen como los hitos. Momentos especiales. Un hito es una marca a partir de la cual podemos hacer alguna cosa. Entonces, cada vez que celebramos un 31 de diciembre y vamos a darle la bienvenida a un nuevo año, ese es un hito, es un momento especial en el cual es propicio para que revisemos lo que hicimos en el año anterior y nos proyectemos al siguiente año. ¿Con qué propósito? Hacerlo mejor que el año anterior. Entonces, mis queridos hermanos, digamos que tenemos una nueva oportunidad. Tenemos una nueva oportunidad. Si usted y yo seguimos vivos hasta que pase mañana y llegamos pasado mañana, si llegamos a cuando el reloj marque las 12 de la noche, el 31 de diciembre de 2018, y seguimos vivos, tenemos que decirle, Señor, gracias porque nos permites ver el comienzo de un nuevo año, Señor, y queremos este año realmente comprometernos. Hagamos cuenta que es el momento en que el pueblo de Israel recibió el tirón de orejas de parte de Dios a través del profeta Ageo. ¿El profeta qué les dijo? ¿Qué dijo Dios a través del profeta? Es tiempo de que ustedes estén ahí descansando en sus casas cuando mi casa todavía no ha sido edificada. Y ahora, ¿qué nos está diciendo a nosotros el Señor? Es tiempo de que ustedes estén tan cómodos en la iglesia, congregándose cada domingo, y que hayan dejado de construir mi casa, porque nosotros también estamos en un proceso de construcción. Nosotros somos piedras vivas y nosotros participamos de ese proceso de construcción. Pero nosotros hemos parado la obra. ¿Por qué la hemos parado? Es el balance que tenemos que hacer con mi iglesia. Por eso, en esta mañana, ¿qué debemos reconocer? Mis queridos hermanos, si usted y yo estamos vivos hoy, es porque Dios quiere que estemos vivos. Y si Dios nos ha colocado en su iglesia, es porque Él tiene un propósito para nuestras vidas en su iglesia. Usted y yo fuimos colocados en la iglesia del Señor con un propósito claro y definido, el cual debemos cumplir. Entonces, es una buena oportunidad para que pensemos. Y bueno, vamos a rededicarnos al Señor. Pero
debe surgir de qué? De el temor de Dios, que temamos al Señor, que reconozcamos que hemos sido desobedientes a sus órdenes, que hemos dejado de cumplir con el gran mandamiento y con la gran comisión, y le vamos a decir: Señor, hasta hoy hemos fallado, pero no queremos seguirlo haciendo. Queremos empezar un nuevo año con nueva fuerza. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel cuando reconoció que había logrado mal y se pusieron manos a la obra? Dice que Dios tocó el corazón de ellos. Si usted quiere que Dios toque su corazón, ¿qué debe hacer? Reconozca que no ha hecho lo que el Señor le mandó hacer. Dispóngase en las manos de Dios como una herramienta. Dígale: Señor, aquí estoy yo para hacer lo que tú me mandas. Cuando hagamos eso, el Señor va a estar con nosotros, porque Él lo dijo. ¿Sí recuerdan cuándo lo dijo? Cuando Él dio la gran comisión, dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mis queridos hermanos, podemos contar con que Dios va a estar ahí para sostenernos y ayudarnos a cumplir con el gran mandamiento y con la gran comisión. Mis queridos hermanos, es importante hacer balance. Y la historia de Israel nos es propicia, porque nos muestra a un pueblo que sufrió. Ahora, yo quiero invitarlos. Generalmente yo no hacía esta pregunta. Yo pensaba que era una pregunta inapropiada. Cuando las cosas no iban bien en nuestras casas o para cada uno de nosotros, yo le decía a los hermanos: no pregunten a Dios por qué, pregunten a Dios para qué. Pero yo creo que también tenemos que preguntarle por qué. Señor, ayúdame a entender en qué te he fallado. Es necesario que le digamos, porque a veces para nosotros mismos es difícil ver los errores que hemos cometido. Mire, es como cuando en la elaboración del maná, yo me tomo el tiempo, preparo las preguntas, las escribo, se hace el diseño. Pero resulta que si no revisa otra persona ese maná, si yo solo lo reviso, se pasa un montón de errores. Porque cuando uno mismo revisa lo que hace, eso se llama puntos ciegos, hay cosas que no vemos. Entonces tenemos que recurrir a la ayuda extra. Yo, en mi caso con el maná, ¿qué hago? Le digo a mi esposa que lo revise. Ella lo revisa, también algunas cosas se le pasan, pero generalmente nos queda mejor que cuando solamente lo hago yo y no se revisa. Entonces, ¿a qué quiero llegar para terminar esta mañana? Mis queridos hermanos, vamos a retomar todo lo que hemos oído durante el año, todo lo que hemos aprendido, y vamos a decirle: Señor, y digamos como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en los caminos eternos. Entonces vamos a decirle al Señor, en el balance que estamos haciendo de fin de año: Señor, ayúdame a ver qué fallas tuve para contigo durante el año 2018. Señor, ayúdame a ser sincero conmigo mismo y contigo. Señor, muéstrame en dónde fui negligente, que no hice lo que tú me enviaste. Muéstrame, Señor, en dónde fui desobediente.
Muéstrame, Señor, en dónde fui desagradable para ti. Ayúdame a ver todos mis errores, para que en esta nueva oportunidad que me das, repito, si el Señor nos permite, abrir nuestros ojos al 2019. Señor, ayúdame para que durante este año esos errores que cometí se queden en el pasado y no los repita. No me dejes adormecer, no me dejes aletargar nuevamente. Señor, despiértame, muéveme, moldéame, oblígame, Señor. No me dejes estar ocioso. Es importante que tomemos ese hito y nos comprometamos. Ese es el compromiso. Bueno, si lo dejamos a nosotros mismos, para nosotros mismos, seguramente que se nos va a olvidar en el primer mes, ya se nos olvida. Por eso vamos a pedir al Señor que no nos permita olvidar. Si usted se atreve a hacer un compromiso este año, cuando termine el año, esperamos que este año pues cada uno pueda estar en su casa, con su familia, celebrando o recibiendo el nuevo año. Los que quieran pasar por acá a visitarnos, bienvenidos, los recibimos bien. Pero que cuando llega el momento en el que usted, porque normalmente todos hacemos eso, en el que le damos gracias a Dios y vamos a comenzar el nuevo año, ahí en ese momento, si usted se atreve, comprométase con el Señor. Bueno, puede hacerlo desde hoy, empiece a hacer su compromiso, pero que no sea un compromiso más de esos que salen de nuestros labios con tanto ímpetu a veces, que no se convierten en una realidad. Deben ser compromisos firmes, sólidos. Yo tengo como un hito, bueno, marqué en febrero los últimos meses, porque empezamos un tiempo especial en la congregación que fue el tiempo de oración diaria, todos los días. Yo le doy gracias a Dios, pero fallamos en una semana a raíz del viaje a Bucaramanga al Congreso. Y el regreso siempre nos afectó durante una semana, que no hubo oración durante esos días en la mañana, pero hemos continuado. Esta semana anterior estuvimos en el tiempo de oración 6 a 7 de la mañana. Esta próxima semana seguimos nuevamente de 6 a 7 de la mañana y vamos a seguir, si Dios nos lo permite, todo el año. Si Dios nos lo permite, si mi compromiso es estar aquí, lo que depende de mí, mi compromiso. Yo lo digo delante de ustedes, delante de Dios ya lo he hecho, y he tratado de ser fiel a ese compromiso. Y le pido al Señor entonces que me dé la fortaleza para sostenerme así, bien, firme en el compromiso. Entonces cada uno de ustedes, igual hermano, que haga su compromiso, hágalo de esa misma manera. O sea, no pronuncie algo que no vaya a cumplir. No diga algo que usted no va a hacer. Seamos honestos con nosotros mismos y con el Señor. Es mejor que no prometas, dice el Señor, y no que prometas y no cumplas. Pero estamos frente a una coyuntura, y es una necesidad, y es una orden, y es inevitable. Dios dijo: vayan y hagan discípulos. No hay como evadir la orden. A nosotros nos está hablando. Y dijo: amen, amados los unos a los otros, amen a Dios, amen y amen a ustedes. Es inevitable, tenemos cosas que debemos hacer. Entonces, si no queremos ser hallados desobedientes y desbalance del 2020, si llegamos allá y decimos: ay Señor, otra vez te fallamos, pongámonos firmes. Dios obró en este pueblo cuando el pueblo tomó las decisiones y empezó el trabajo. Si usted quiere que Dios obre en su vida, ¿qué tiene que hacer? Tome las decisiones y empiece. Dios le dará la fuerza que necesita para persistir. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero darte muchas gracias, Señor, porque en esta mañana nos has permitido hacer una mirada panorámica desde lejos, Señor, la historia de tu pueblo.
Gracias, Señor, porque nos permitiste ver cómo este pueblo falló, a pesar de experimentar tu presencia, a pesar de ver tus obras. Este pueblo falló, pero yo te quiero dar gracias, Señor, porque tú les hiciste un llamado de atención fuerte a través del profeta Ageo, y ellos reconocieron su falla y corrigieron el error. Gracias, Señor, por permitirnos ver este momento especial en la historia de tu pueblo. Y gracias, Señor, especialmente porque nos permitiste también compararlo por un momento con la historia de tu iglesia, Señor. Cada uno de nosotros vive una experiencia similar al pueblo de Israel. Padre, tú nos has llamado, tú nos has librado del poder del pecado y de la muerte, tú nos has enseñado tu palabra, nos has dado la seguridad de que estaremos la eternidad contigo, nos has enseñado muchas cosas, Señor, y nos hemos acomodado, nos hemos adormecido, Señor. Gracias porque en esta mañana tú nos mueves un poco y nos motivas para que despertemos a tu misión, despertemos a las órdenes tuyas, a lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que hagas de cada uno de nosotros una herramienta útil para la extensión de tu reino. Padre, que obres de manera especial en cada uno de mis hermanos y en mi propia vida, para que seamos herramientas útiles en la evangelización de todas aquellas personas que aún no te conocen. Padre, que cada uno de nosotros podamos cumplir con el gran mandamiento, que te amemos, te obedezcamos y que nos amemos unos a otros. Señor, gracias por tocar nuestras vidas. Ayúdanos a tomar las decisiones que sean correspondientes y a mantenernos en ellas. Gracias, Señor, por tu promesa de que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Dejo la vida de mis hermanos y mi propia vida en tus manos, esperando, Señor, que tu nombre sea glorificado a través de cada uno de nosotros. Amén.